Después de los sismos de 1985 y del 19 de septiembre de 2017, quedó claro que ante lo impredecible, la prevención será la mejor herramienta para evitar desastres, por lo que el gobierno de la Ciudad de México realizará el primer macrosimulacro el día de hoy a las 11 horas. Previo a que suene la alerta, se escuchará un mensaje avisando que se trata de una simulación. Esta, así como la alerta, se escuchará en 12.411 altavoces de la capital, así como en radio y televisión. Pero, ¿las personas lo toman en serio? ¿Saben qué hacer? Si salimos como al punto de encuentro de la calle, sea la hora que sea en la noche o en la mañana, sí salimos. Pero sin los documentos, sí, la verdad es que no tenemos como toda esa cultura o creemos que no va a pasar tanto. En mi trabajo también, pues, meternos abajo de la silla, de las mesas, en donde están unos, ¿cómo se llaman? Los postes. Sí, donde haya traves, pues ahí me coloque, ¿verdad? Y pues no espantarme, no correr, no gritar, pues todo tranquilo. Desgraciadamente existe mucha gente que lo toma en broma, ¿sí? Somos pocos los que realmente tomamos en serio lo que puede significar inclusive nuestra desgracia, ¿no? Pues sí, pero por más que se les dice, pues no lo llevan a cabo como debe de ser. La hipótesis del evento será un sismo de 7 grados con epicentro en Acambay, Estado de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo de Protección Civil indicó que habrá 4 escenarios con posibles afectaciones por el sismo: en Insurgentes y Reforma, Zócalo, Eje Central y Flores Magón, y Cuauhtémoc y División del Norte. No olvide que si bien es un simulacro, vale la pena tomarlo en serio y seguir los protocolos marcados por Protección Civil. Autoridades capitalinas esperan que participen más de 8 millones de personas de 22,000 edificios públicos y privados. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.